¿Qué pasa, locos? En este vídeo vais a ver cómo pinté mi Toyota Supra del 87. El proceso completo, con lijado, enmasillado e incluso alguna reparación de fibra. Hicimos un trabajo completo desmontando todo el coche, así que finalmente decidimos cambiar el color. No era la idea inicial, pero bueno, ha quedado súper guapo. Quedaos hasta el final para ver el resultado. ¿Qué pasa, chavales? Ahí tenéis el coche con el cual empezó todo, mi Toyota Supra Granate. Lo tengo desde hace un montón de años y ha sido el coche con el que he aprendido a hacer drift. Este fue mi primer coche, pero hubo un momento en el que me di cuenta de que tenía unas corrosiones bastante graves. Y como llevo bastante tiempo en el mundillo de los Supras, tenía otra carrocería, así que trasplanté todo lo de la carrocería Granate a esa carrocería blanca que estáis viendo. Para mí, el cambio de carrocería fue bastante sencillo, no lo fue tanto el aspecto estético. Me faltaban aletas y paragolpes y los tuve que pillar del coche Granate. Fui haciendo pequeños cambios estéticos a cada evento que iba, hasta que finalmente, con vistas a mi invitación al evento de Road, tomamos la decisión de hacer las cosas bien y pintarlo completo. Y el primer paso, como ya estaréis viendo, fue quitar el Plastidip de las piezas que robé del coche Granate. Vale, amigos de internet, que queréis utilizar Plastidip, os recomiendo que no lo hagáis. Mira, vaya mierda para quitar esto, tío. Me voy a pegar un... Y bueno, ya fuera de cachondeos, aunque no recomiendo utilizar Plastidip por motivos evidentes, sí que hay que ser sincero y decir que en ese momento me dio la solución y me ha permitido andar con el coche entero de un color. Pero piénsatelo bien, si tu coche tiene así recovecos como el mío, no lo hagas. Y el siguiente paso es desmontar todas las piezas posibles del coche. De esta manera nos ahorramos encintar más de la cuenta y dejamos un acabado estético perfecto. Y es que a vosotros no os da rabia cuando veis un coche repintado en las zonas de las gomas, yo que sé, las puertas, molduras y cosas así, que se nota perfectamente que han puesto cinta. Pues yo no quería que mi coche pareciera que tenía un trabajo rápido, así que desmontamos todo. Una cosa que evidentemente ya sabía del coche, pero que me llamó bastante la atención en este proceso, es la cantidad de plastiquitos, molduras y cosas decorativas que tiene. Fíjate, por ejemplo, en este portamatrículas. Tiene como 3 o 4 piezas estéticas que en cualquier otro coche no se complican tanto ni de casualidad. Terminamos de quitar las luces antiniebla, bueno, la luz antiniebla porque una de ellas es fake, y continuamos desmontando todo el coche. Y llegó el turno de la defensa trasera, que la verdad es que la pobre tenía tralla. Va unida por los laterales a los pases de rueda y se une también a la parte de la carrocería lateral, digamos, con unas tuercas. Luego aparte tiene la unión de la defensa, que son esos tornillos gordos que me veis quitando ahí. Con la defensa me refiero al hierro gordo, digamos, que tiene el paragolpes en la parte de atrás, que tiene la responsabilidad de proteger el coche en caso de un golpe. La verdad es que es bastante pesado y me gustaría en un futuro cambiarlo por uno tubular con jack point para poder levantar el coche con mayor facilidad. Y bueno, no me juzguéis por la brida, porque aquí lo importante es ser práctico y resolutivo. Es lo que pasa en la vida drift. Y como habréis podido ver, el coche tiene algún golpe. Haciendo drift, ahí por ejemplo, esa aleta la machaqué. Nos iba a hacer falta la ayuda de algún chapista. Y es que, aunque yo no soy tan detallista, la pintora lo es bastante. ¿El qué? Ah, eso es mitad aposta con la barra y la otra mitad se hizo en Secret Battle, en los roces en Miranda. O sea que no te dé mucho apuro dejarlo así si quieres. No lo enmasilles. Pero bueno, mis sugerencias no fueron escuchadas. Al final nos metimos de cabeza a repararlo todo en condiciones. Y esta aleta, como veis, aparte del golpe, tenía problemas de corrosión. Es importante quitarla para que la pintura, primero, se adhiera bien y segundo, que la corrosión no siga creciendo. Así que bueno, la trabajamos un poquito con el cepillo y mecánicamente con una espátula y después ya es lijar, enmasillar y el proceso normal de siempre. La corrosión es un proceso de oxidación que afecta a casi todos los metales. Se libra alguno, como el titanio, pero bueno, en el acero se refleja con ese color anaranjado. Y lo importante es saber que no solamente es feo estéticamente, sino que el material se debilita de verdad. Básicamente, el oxígeno se combina con el hierro de tu pieza y lo transforma. Lo que antes era un metal resistente, ahora se ha convertido en una cosita naranja que no sirve para nada.
A la hora de pintar un coche es importante no saltarse ningún paso, y es que a menos que tu coche esté súper impoluto y que haya estado siempre guardado y no tenga ningún golpe, normalmente lo que tenemos que hacer es lijar toda la superficie antigua para hacerla uniforme. Luego, ¿qué pasa? Que quedan huecos. Esos huecos los tenemos que rellenar con masilla. Lo mejor sería no utilizar masilla y dejar la chapa perfecta, pero a veces, ya sea por los plásticos o porque no se puede, toca echarla. Después hay que lijarla y dejarla súper planita para que no se vea ninguna ola o aguas al pintar, y aplicar por encima una imprimación que llamaremos aparejo. Esta imprimación de aparejo es, digamos, como un poquito gordita y lo que te permite es cubrir esas pequeñas imperfecciones que te hayan podido quedar en la pieza que vas a pintar. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos porque ese proceso que os he contado hay que hacerlo con todas las piezas y hay algunas que son muy tediosas. Fijaos, por ejemplo, en esa pieza de plástico que tiene esa reacción tan extraña. Pertenece a los faros escamoteables del coche y lo habíamos pintado así, en plan chapuza. Así que bueno, toca lijarlo todo con la máquina y a mano, y después dar el aparejo para que queden esos huecos cubiertos y poder pintar por encima. Y continuamos con los retrovisores, que como podéis ver han tenido bastante mala vida. Uno de ellos está unido con bridas y el otro simplemente está destrozado. Así que bueno, os voy a dejar un poquito de musiquita y que disfrutéis del timelapse. Bueno, ya con los retrovisores bastante desmontados, aunque a ver, esa parte de ahí se podía seguir desmontando. Ya quizá, no sé, no merecía la pena y bueno, yo creo que se nos fue un poco la olla. Así que nada, lo encintamos con un guante de la fruta y continuamos lijando más. Y después de la paliza de lijar que nos hemos pegado, vamos a cambiar de tercio para distraer un poco la mente. Esto que vamos a hacer es la reparación de fibra de vidrio del lip delantero. Para poneros un poco en situación, este es el aspecto que tenía antes el coche. Entonces compramos un body kit de fibra en una página que se llama JP Fiber Shop, que están en República Dominicana. Yo creo que ya con el mismo molde llevan un montón de piezas fabricadas. ¿Qué pasa? Que no encaja bien. También hay que decir que la pieza que yo compré era para un post y mi coche es un pre. Pero bueno, tuvimos que cortar, adaptar y bueno, finalmente lo pintamos y quedó perfecto. Pues un día, mirando el coche, nos dimos cuenta de repente que se había agrietado. Y fue raro porque no habíamos dado ningún golpe ni nada. Así que bueno, para salir del paso le metí unos taladros, unas bridas y le hice también un taladro al final de la grieta para que no siguiera corriendo. Pero bueno, esta reparación ya ha cumplido su función, así que vamos a hacer una reparación en condiciones. Empezamos a lijar y en este caso tenemos que prestar un extra de atención porque como veis la zona está totalmente delaminada. Y como veis, esto consiste en lijar todo el rato. ¿Qué os parece si hacemos un poquito de ASMR de lijado? Vale, basta ya, por favor. En este caso, para la reparación de fibra, es importante también que la zona interior esté lijada, lo cual lo convierte en un trabajo mucho más tedioso para el operario. Bueno, la operaria. Y es que aquí es importante remarcar que la reparación se va a hacer por el interior, por lo tanto vamos a reforzar la pieza por la parte exterior. Vamos a utilizar la cinta de aluminio y el cartón como si fuera un molde. Nos va a permitir darle la forma que queremos a la pieza, básicamente la original, porque esto es una reparación. Además, que la resina no se nos salga del interior hacia afuera. Y vamos a preparar nuestros productos. Básicamente es resina de poliéster. Vamos a utilizar unos vasitos, unos pinceles y la fibra de vidrio, que en este caso la tenemos en dos formatos. Y la resina tiene su catalizador con sus cantidades súper exactas para la velocidad de curado. Aquí, como veis, la operaria ha echado la cantidad que le ha salido de las pelotas a ella. Una vez que tenemos nuestra resina preparada, lo primero que vamos a hacer es aplicar un poquito en el interior de la pieza donde vamos a colocar después nuestra fibra.
Y así, según vamos colocando fragmentos de fibra, se van quedando en el sitio y se empiezan a impregnar poco a poco. Aunque esto de la fibra parezca magia, es un material compuesto muy sencillo. Son dos elementos, la fibra y la resina. La fibra pone la resistencia, pero ella sola es como un trapo sin rigidez. Ahí es donde entra la resina para darle cuerpo. Al unirlas consigues piezas con propiedades mecánicas excelentes y encima súper ligeras. Por eso se usa tanto hoy en día. Para esta reparación hemos utilizado mat de fibra de vidrio, que básicamente son pelillos entrelazados que permiten pillar la forma muy bien. Y después hemos utilizado tela de vidrio entrelazada que le da un extra de resistencia. Y una vez que se seca, la parte interior está lista. Y ahora nos va a faltar rematar el acabado exterior, que si os fijáis, los agujeros que hice para las bridas han quedado ahí súper feos. Y para esto vamos a preparar una especie de potingue o de masa con pelitos de fibra sueltos y un poquito de resina. Música, maestro. Igual que antes, aplicamos resina y después con el pincel y con mucho cuidado vamos aplicando los pelillos en los agujeros que tenemos que rellenar. Y una vez que la resina ya se ha curado, tenemos que dar los remates finales, quitar el excedente de fibra y dejar la superficie lisa y preparada para pintar. Y como el siguiente paso es dar aparejo y es una pieza bastante grande, vamos a aprovechar que tenemos varias piezas listas para aplicar aparejo. Hacemos la mezcla de la pintura en una báscula respetando las proporciones y aplicamos con pistola a todas nuestras piezas. Y después de imprimar las piezas sueltas, era el turno de la carrocería. Pero para eso teníamos que desmontar algunas cosillas que nos quedaban pendientes, como las cerraduras exteriores. Es verdad que en este coche es un poco engorroso y nos requiere quitar los paneles interiores. Después de haber ganado acceso al interior de la puerta, quitamos dos tuerquecitas que van dentro y sale bastante fácil. Hay que tener un poquito de cuidado al quitar la varilla que acciona la cerradura, porque es un poquito endeble y si no tienes cuidado lo puedes romper. También teníamos pendiente de quitar un poco de sellante. En esa zona, el coche de origen lleva una pieza de plástico que se pone por encima a modo de embellecedor. Y lo que pasa es que entra el agua de lluvia, se acumula ahí y te termina pudriendo la chapa. Así que cuando hice el cambio de carrocería, antes de montar esa pieza, le apliqué sellante. ¿Cómo lo ves? Tampoco lo dejes precioso porque eso va a haber que matizarlo después. Sí, lo sé, lo sé. Así que comenzamos a lijar la carrocería. El objetivo, al igual que con las piezas, es dejar la superficie lista para enmasillar y después imprimar. También avisamos a un chapista para que nos reparara el golpetazo del culo. Lo siento por no grabar nada, pero con las prisas la verdad es que se me pasó. También te digo, la reparación fue bastante más rápida de lo que yo me esperaba. En un par de horitas ya estaba todo listo. Así que vamos a enmasillar, lijar y terminar de dejarlo perfecto. También teníamos que tapar los agujeros del alerón, porque mi coche llevaba el alerón pre y después voy a montar el post, así que no todos los agujeros coinciden. Además, también alisamos el agujero por el que sale la antena de la radio, aunque, spoiler, no hacía falta porque el alerón nuevo lo va a tapar. Lo hicimos con fibra de vidrio. De manera similar a la reparación del lip, hicimos un potingue con la resina y pelillos de fibra. Fuimos rellenando los agujeros y después solamente era cuestión de lijar y nivelarlo todo. Y después de lijar toda la superficie de la carrocería y dejarla lista para imprimar, llegó el momento de enmascarar la carrocería. La verdad es que parece una tontería, pero ver el coche así entero enmascarado me hacía mucha ilusión, porque significaba que por fin iba a haber un gran avance visual en el coche. Y con el coche lijado y enmascarado, desengrasamos un poquito la superficie y ya estamos listos para darle la imprimación.
Esta imprimación, que es el aparejo que os mencionaba antes, yo no la quería dar en la carrocería. Lo que pasa es que no encontramos aparejo blanco, el único que había era gris. Entonces no nos queríamos arriesgar a dejar las piezas imprimadas en gris y que la carrocería se quedara con fondo blanco. Nos daba miedo que esto pudiera afectar al color final. ¿Te voy a pintar? Y sí, ahora con la carrocería imprimada toca de nuevo volver a lijar. Resulta un poco cansino explicar todo el rato lo mismo, pero yo creo que ya os ha quedado claro el concepto de la pintura. Desmontas, lijas y preparas el 90% del tiempo y el 10% restante es darle a la pistola. Así que mientras que la pintora está lijando, nosotros vamos a aprovechar y vamos a pintar la parte interior del capó. Aunque lo suyo hubiera sido pintar el vano todo del mismo color, la verdad es que me daba bastante pereza y yo ya estaba cansado del temita de la pintura. Así que, en contra de la voluntad de Pintura Woman, decidí pintar el interior del capó en negro. Y creo que el resultado fue bastante bueno. Y después de pintar toda la carrocería del coche, lo que falta ya son las piezas sueltas. Es decir, todo aquello que queremos pintar por separado. Esto es un poquito arriesgado porque la pintura, al ser metalizada, según el ángulo en el que apliques, puedes tener diferentes brillos. Así que hay que tener mucho cuidado al aplicarlo. Los pasos son sencillos. Después de tener las piezas perfectamente preparadas y lisas, habiendo dado el aparejo, masilla y todo lo necesario, lo que tenemos que hacer es aplicar una capa de color. Pero si os fijáis, después de haber aplicado este color gris, la pieza todavía no se ve terminada, brillante. Y eso es porque tenemos que aplicar el barniz por encima. La verdad es que del barniz no tengo muchas tomas porque como hay que aplicarlo a mucha presión y pulveriza mucho, me daba miedo que se estropeara la cámara. En la parte anterior en la que pintaba la carrocería he grabado un pequeño clip, lo que pasa es que no quería explicarlo por encima porque el videoclip con la música me ha quedado guapísimo. Y después de pintar, tocaba volver a montar el coche. Como esto no tiene mucho misterio, os voy a dejar con unos clips en brutos de ese día de montaje que pasamos en el taller. Ya está. ¿Grababa antes? Ay, no. No. Sí, yo.
¿Se ve? Sí, se ve, sí. Tu cara de concentración. Vale, cuidado con la pintura por ahí. Jugarreta de Sofía. Ahí está avisando por ti. Hay que deformarlo. Ocupa espacio, entonces... ¡Ah! ¡Joder! Este es el apretamiento de aletas. Ya, pero claro, el paso. Tiene que meterlas. Iba a cerrar. Y ya, al día siguiente voy a terminar de montar lo que es todo el tema de las puertas. Voy a empezar con las cerraduras. Después de ensamblar las cerraduras y las gomitas que lleva, la metemos en la puerta. Hay que tener cuidado con la varilla, como expliqué antes, y poco más. Después vamos con los retrovisores. Igual, 3 tornillos y al sitio. Y después de haber montado los retrovisores, esa moldura que veis y poco más, me subo el coche al elevador porque había un hueco para montar el body kit y lo que faltaba del frente. La verdad es que a medida que vas montando piezas así grandes, se nota ya un cambio muy considerable en el coche. Los siguientes son los pilotos traseros, que como veis estoy echando silicona. Y eso es porque el diseño que tiene el coche para evacuar el agua consiste en que parte del agua pase de la puerta hacia dentro de la carrocería, y la manera para que no pase al interior del habitáculo es con unas juntas que por supuesto yo ya no tengo. Pero bueno, con silicona conseguimos lo mismo, que no entre agua en el maletero. Ha llegado el turno de montar el alerón de 3 piezas. Este alerón es original del coche, lo que pasa es que lo traen los modelos post-restyling a partir del 89. Mi coche originalmente es un pre-restyling del 87, entonces nos toca taladrar algunos agujeros en la chapa, cosa que evidentemente con el coche recién pintado pues me acaba un poco. La verdad es que después me di cuenta de que había algunos agujeros de los que tapamos con fibra que no hacía falta tapar, así que los tuve que retaladrar. Pues como veis, el resultado del coche ha sido sencillamente espectacular. Ha pegado un cambio increíble y por fin mi coche, que siempre ha sido súper potente y súper guay de conducir, es, aparte de todo eso, un coche impresionante estéticamente. Ahí en ese clip estábamos lavando el coche para empezar el viaje a Row, que os recomiendo que os veáis el vlog que grabé, porque estuvo guapísimo. Os dejo el enlace. Y si os ha molado el vídeo y el rollo de vídeos que hago, ya sabes, suscríbete. ¡Hasta luego!